Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos tratando de retomar las actividades y vamos a hacer un pequeño repaso de movimiento en dos dimensiones hasta donde habíamos llegado antes de la cuarentena. No es más, si pasamos a la siguiente diapositiva y vemos los contenidos del movimiento en dos y tres dimensiones, vemos que los conceptos que vamos a tratar, como posición de desplazamiento, velocidad promedio, velocidad instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea, son conceptos extendidos a dos dimensiones o tres dimensiones de lo que ya vimos en movimiento uniforme, movimiento en una dimensión, no uniforme. Cuando veamos movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, entonces vamos a ver una aplicación denominada movimiento de proyectiles. Vamos a ver otra aplicación denominada movimiento circular y luego vamos a ver cómo pasamos de un marco de referencia a otro marco de referencia, analizando lo que es movimiento relativo. En la siguiente diapositiva empezamos a ver que el desplazamiento no era más que la diferencia de los vectores posición. Cuando íbamos de un punto P identificado con un vector R1 o R inicial a un punto Q identificado con un vector RF. La diferencia de posiciones o la distancia que une las dos posiciones se llama desplazamiento, y ese desplazamiento, fíjense bien, lo podemos sacar diciendo de que si yo sumo a la posición inicial el desplazamiento, voy a obtener la posición final, ¿sí? Por la regla cualquier regla de suma de vectores, ya sea el paralelogramo o de la poligonal. Entonces, si tenemos eso, tranquilamente, ¿sí? Puedo pasar R inicial a restar al otro lado de una resta de vectores y me queda que el desplazamiento es la diferencia de esos dos vectores, ¿sí? Es algo sencillo y es ampliar a tres dimensiones el concepto de desplazamiento que vimos en movimiento rectilíneo. En la siguiente diapositiva hicimos un ejemplo, ¿sí? De cómo deberíamos representar en el plano cartesiano dos vectores que tenían, primero en el plano tenían componentes X y Y. Simplemente la componente en X iba en el eje horizontal y la componente Y el eje vertical, y con la notación en versores Y y J los podíamos expresar en dos dimensiones, pero también podíamos representarlos en tres dimensiones con R, para un vector en tres dimensiones con los versores I, J, y le agregábamos el verso K, que era el que estaba relacionado con la componente Z. En la siguiente diapositiva hacíamos un ejemplo donde nos daban las componentes del vector, ¿sí? Como una función del tiempo, y quería que determinemos los vectores posición en dos tiempos y el vector desplazamiento entre esos dos tiempos. Nos mostraba la expresión de X como una función parabólica, una parábola cóncava hacia arriba, y la componente Y como una parábola cóncava hacia abajo. Lo que hacíamos era representar esos vectores en el plano cartesiano, evaluábamos en t igual a 1 las dos componentes y en t igual a 3, y simplemente hacíamos la resta de x1 final menos x1 inicial, ¿sí? Y me daba ese resultado, el que tenemos al fondo de la diapositiva, ¿sí? Fíjense muy bien que acá rigurosamente tengo que ser ordenado cuando trabajo con vectores, porque no puedo sumar componentes X con componentes Y o restar componentes X con componentes Y. Simplemente lo que hago es X con X y Y con Y para que me dé un buen resultado, ¿sí? Muy bien. Pasando a la siguiente, la velocidad promedio. ¿Cómo obteníamos la velocidad promedio? Y ahí había un grafiquito interesante, ¿sí? Donde nosotros poníamos el vector inicial, poníamos el vector final y decíamos que la velocidad promedio no es más que el desplazamiento dividido entre el tiempo en que transcurrió ese desplazamiento, y era un vector que estaba en la misma dirección que el vector desplazamiento. En la siguiente instantánea decíamos que íbamos a extender, ¿sí?,
ese concepto de velocidad media a lo que es velocidad instantánea, y teníamos una curva donde graficábamos el movimiento inicial y graficábamos distintos movimientos, posiciones finales. En la primera teníamos un determinado desplazamiento. Si íbamos acercando más el punto Q al punto inicial P, teníamos distintos desplazamientos, de manera que cuando llegase a coincidir el punto Q con el punto P, la recta, que era una recta secante, se transformaba en una recta tangente. El vector, ¿sí?, estaba en la misma dirección que la recta tangente en el punto P, y eso no es más que la representación geométrica de la velocidad instantánea. Matemáticamente, ¿sí?, hacíamos que el límite del desplazamiento sobre el tiempo, cuando el tiempo tiende a cero, y a eso le llamábamos derivada. Habíamos visto algunos ejemplos de cómo derivar, ¿sí?, y habíamos visto la forma de calcular la velocidad como derivando cada una de las componentes respecto del tiempo, ¿sí? Fíjense la expresión de la velocidad en forma vectorial. Tiene componentes en y y en j, y son la derivada de la función posición respecto del tiempo, ¿sí?, cada una de las componentes. Fíjense que como la velocidad tiene componentes, también podemos reconstruirla usando Pitágoras. En la siguiente diapositiva hacíamos el ejemplito, ¿sí? Teníamos la velocidad media y calculábamos la velocidad media. Teníamos el desplazamiento y calculábamos la velocidad media en el tiempo 2 segundos, porque iba de 1 a 3. Y simplemente cuando hacemos velocidad media dividimos entre 2 cada uno de los componentes del desplazamiento y me da una velocidad media. ¿Cómo hago para encontrar la velocidad instantánea? Recuerden que era x y t y y, las dos componentes eran funciones de t. Entonces yo les había hecho un ejemplo de cómo derivar. Si derivábamos, encontrábamos la expresión de la velocidad instantánea para cualquier tiempo. Si evaluábamos en el tiempo t igual a 3, teníamos un valor fijo de velocidad instantánea. O sea, acá el asunto era aprender a derivar. Muy bien. Después teníamos otro ejemplo, cuando nos daban otras dos funciones para x y para t, para las dos componentes de x, y teníamos que determinar los vectores posición, ¿sí?, y el vector desplazamiento, la velocidad promedio y la velocidad instantánea en t 2.5. Eso había quedado como tarea para que ustedes aplicaran siguiendo los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Entonces, en la siguiente diapositiva vimos aceleración promedio. ¿Cómo interpretábamos aceleración promedio? La aceleración promedio no era más que el cambio en la velocidad respecto del tiempo, lo que habíamos visto en movimiento uniforme, en movimiento rectilíneo. Cuando había un cambio en la velocidad decíamos que había aceleración. Y alguno de ustedes me preguntó si se aplicaba el término desaceleración. Yo le decía que sí, siempre y cuando que se entienda que la desaceleración es una aceleración negativa. ¿Se acuerdan cómo representábamos la posición, la forma de interpretar al vector cuando la aceleración era positiva y cómo interpretábamos al vector cuando la aceleración era negativa? Si era positiva, la velocidad y la aceleración tenían el mismo sentido y la misma dirección, ¿sí? Cuando teníamos movimiento rectilíneo, significaba que la velocidad iba aumentando. ¿Qué pasaba cuando era un movimiento con aceleración negativa? La velocidad tenía el distinto sentido contrario de la aceleración, por eso la velocidad iba disminuyendo, ¿sí? Ahora, si tenemos, por ejemplo, en el punto T una velocidad instantánea inicial y en el punto Q una velocidad instantánea final, lo que podemos hacer es calcular la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? Simplemente restábamos al vector final, el vector inicial, y teníamos el cambio en la velocidad, y ese cambio en la velocidad tenía la misma dirección y sentido que la aceleración, o dicho de otra manera, la aceleración media tenía el mismo sentido y dirección que la aceleración, que el cambio de velocidad, perdón. Pasando al siguiente ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaba si hacíamos que ese cociente de velocidad media
delta de b sobre delta t, hacemos un límite cuando delta de t tiende a 0. Es decir, vamos a derivar la función velocidad que teníamos cuando derivábamos la posición, ¿sí? Y obteníamos la aceleración instantánea. En el ejemplo, ¿sí? En el ejemplo teníamos que la velocidad del ejemplo anterior, hace 3 diapositivas, ¿sí? Teníamos la función velocidad. Si derivábamos de nuevo, ¿sí? Obteníamos un vector aceleración instantánea. Y veíamos que podíamos reconstruir ese vector tanto en tamaño como en dirección haciendo Pitágoras y tomando la tangente invertida, ¿sí? de ese vector. Esto lo hicimos en clase, ¿sí? Espero que refresquen la idea, ¿sí? Esto lo deben tener en las libretas. Les pedí a algunos de ustedes que me enviaran fotos, solo una persona me envió, ¿sí? Debe ser la única persona que lleva al día la libreta, el resto debe tener un desastre la libreta. Y veíamos cómo representábamos el vector aceleración, ¿sí? El vector aceleración lo podemos representar por dos componentes, un componente tangencial y un componente nodal. En todo movimiento existen estas dos componentes. Muchas veces en cualquier movimiento una de estas componentes es más importante que la otra. Por lo tanto, el movimiento va de acuerdo a la trayectoria del movimiento, nosotros vamos a poder decir cuál de las aceleraciones es la más importante, ¿sí? Hay otro ejemplito donde te dan las coordenadas en esa diapositiva, ¿sí? Te dan las coordenadas y tienes que encontrar todas las magnitudes que están relacionadas con el movimiento. Hagamos algo importante. Fíjense, hay dos, en esta diapositiva hay dos gráficos donde te dan la componente rectangular de la aceleración. Fíjense en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Tanto en X como en Y. O también, fíjate, en la derecha te pueden dar una forma de calcular las componentes. Una componente paralela a la trayectoria y otra componente perpendicular a la trayectoria. De las dos formas el mismo vector se puede representar. Bien, pasemos a la siguiente y encontramos cómo vamos a expresar las ecuaciones para el movimiento, ¿sí? Fíjense que son las mismas ecuaciones que trabajamos cuando teníamos movimiento uniforme rectilíneo, pero fíjense que están resaltadas en negrita. ¿Qué quiere decir? Son vectores. Así que evidentemente cuando representemos la primera ecuación, ¿sí? La que está en la izquierda, recuerden que al lado izquierdo debe haber dos componentes, en X y en Y, o sea, con el versor Y, con el versor J. Y al lado derecho, ¿sí? El V0 debe tener dos componentes, en Y y en J, ¿sí? Y la aceleración debe tener dos componentes, en Y y en J. Fíjate que el único escalar es el tiempo. Y así podemos representar la ecuación de en medio, que describe la posición en función del tiempo, y a la derecha está la otra forma de representar la posición en función del tiempo. La de la derecha es una generalización de la ecuación de la izquierda, porque lo que aparece ahí es la velocidad media, ¿sí? Y si introducimos el término de la derecha, seguramente aparece la aceleración. Fíjense que la velocidad inicial menos la velocidad final en el dibujo de la derecha es algo parecido, ¿sí? a lo que veíamos de aceleración media, ¿sí? Porque aparece la velocidad inicial y la velocidad final, y la aceleración media no se acuerdan que tenía que ver con el cambio de velocidad sobre el tiempo. Y si esto tiene unidades de velocidad, esto tiene unidades de velocidad, esto también tiene que tener unidades de velocidad. Y aceleración por tiempo no es más que velocidad, ¿sí? Tiene unidades de velocidad. Entonces esto es el cambio de la velocidad. Y lo mismo, ¿sí? Fíjate, el desplazamiento inicial en el derecho muestra el primer vector, V0 por T es el desplazamiento inicial, R es el desplazamiento final,
Y el cambio en la posición es un medio por aceleración por tiempo. O sea, es lo mismo, ¿sí? Solo que con otro nombre. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Y acá ya creo que nos quedamos en este punto en la clase pasada, ¿sí? Cuando veíamos movimiento de proyectiles. Movimiento de proyectiles, la primera aplicación de movimiento en 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir del movimiento de proyectil? Que la aceleración es constante y siempre dirigida hacia abajo. ¿Recuerdan la caída libre? ¿Sí? O el tiro parabólico. Es la misma aceleración. La única diferencia es que cuando tienes caída libre o tiro vertical, perdón, caída libre o tiro vertical, el ángulo respecto al piso es 90 grados. Sube y baja. ¿Sí? Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos lanzando el mismo proyectil, pero con un ángulo distinto a 90 grados. Entonces, hay algo interesante ahí, que eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con las ecuaciones. Fíjense un detalle, En cada punto de la trayectoria del proyectil, en la diapositiva, fíjense, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? En todo ese tiempo el móvil está siempre gobernado por la gravedad, ¿sí? El vector en forma de color violeta que va hacia abajo, la gravedad. Algunos lo trabajan con 10, algunos lo trabajan con 9.8. Pues yo les dije que para hacer los cálculos con rapidez lo trabajemos con 10 y después ya sabíamos cuál era el resultado y podíamos hacer con 9.8 para tener exactitud. Pero bueno, eso es elección de cada uno. Fíjese que en A, ¿sí? Cuando parte el móvil, ¿sí? En A tengo algo que se llama velocidad inicial, y fíjense el tamaño de los vectores horizontal y vertical, que son las componentes del vector inicial, del vector por donde sale. En el punto B, fíjense que el vector horizontal no ha cambiado nada, ¿sí? Pero el vector vertical está cada vez más pequeño. Lo que está representado en rojo es el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria. En C, fíjense que no existe vector vertical, solo existe vector horizontal, y fíjate, si comparas, es del mismo tamaño que los dos vectores horizontales anteriores. En el punto D, fíjate que sí hay velocidad vertical, pero en sentido contrario a los vectores que estaban en A y B, ¿sí? Y el vector horizontal es del mismo tamaño, ¿sí? El mismo tamaño. Y en el punto E, fíjate que el vector vertical es del mismo tamaño que el vector en A, solo que de signo contrario, está hacia la otra dirección. Mientras que el vector horizontal no ha cambiado nada. En toda la trayectoria, el vector horizontal está siempre del mismo tamaño, mientras que el vector vertical decrece y se hace 0 en el punto alto, y luego cambia de signo y va aumentando. Bueno, ¿qué vamos a decir? En principal, la aceleración es constante y va hacia abajo, ¿sí? Y luego vamos a despreciar la resistencia del aire, y por lo tanto esto es un movimiento simétrico. Vamos a trabajar con simetría. Lo primero que vamos a decir es que la velocidad horizontal no cambia. ¿Sabes por qué no cambia? Porque fíjate cómo está dibujado el vector aceleración. El vector aceleración es vertical hacia abajo. En ningún momento influye en el vector horizontal, ¿sí? No influye. Por lo tanto, si seguimos el movimiento horizontalmente, es un movimiento uniforme rectilíneo. En cambio, si analizamos el vector vertical, ¿sí? El vector velocidad, ¿sí? Vemos que en la primera mitad el vector gravedad se opone al vector velocidad. Si te fijas en el punto AB, comparando con el sentido del vector gravedad. Entonces, si se opone, quiere decir que hay un movimiento desacelerado, ¿sí? El vector velocidad en Y va decreciendo y se hace 0 en el punto más alto de la trayectoria. Luego, ¿qué va a pasar? Del punto más alto de la trayectoria, ya como la velocidad es 0, ¿qué pasó? Sigue gobernando el vector gravedad.
En consecuencia, cambia de sentido y sigue creciendo esta vez, y vas a ver que el vector velocidad en los puntos D y E, y desde C en adelante, tienen la misma dirección y sentido que el vector gravedad. Por lo tanto, de C en adelante es un movimiento acelerado, es una caída libre. En la primera, de A hasta C, es un tiro vertical, ¿sí? Y desde C hasta E es una caída libre. Eso ya nosotros lo hemos visto, tenemos esa ventaja, y entonces si conceptualmente lo entendemos de esa manera, es fácil para nosotros hacer la cuenta. Una cosa importante, y que sepamos cómo ubicarnos en el espacio y cómo obtener información respecto de cómo vamos a usar esa información cuando vamos a resolver un ejercicio, si tenemos un tiro parabólico, un movimiento parabólico. En primer lugar, lo que tenemos que prestar atención es, si tenemos, me voy a mover, voy a mi tablero, ¿sí? Si tenemos un tiro con una trayectoria parabólica, ¿sí? Vamos a suponer que es simétrico, y que desde el punto más alto, ¿sí? Es exactamente igual desde un lado hasta el otro. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho de que en cualquier punto la velocidad en la primera mitad va decreciendo, mientras que la velocidad en X permanece constante, ¿sí? Mientras que en un punto del otro lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La velocidad cambia de sentido, mientras que la velocidad en X permanece constante. El principal detalle que tenemos que ver cuando tenemos una partícula que es lanzada con una velocidad inicial v0, ¿sí? v0, es cuál es el valor de la velocidad y con qué ángulo se lanza. Porque nos interesa calcular la componente inicial en Y y la componente inicial en X. Si nosotros descomponemos este vector, vamos a encontrar que la velocidad inicial es v0 por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en Y es v0 por el seno del ángulo. Esto es la componente de X. La componente de Y ustedes la saben calcular porque ya saben descomponer vectores, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo interpretamos el resto de las ecuaciones? Nosotros dijimos que el único vector que trabaja acá es el vector gravedad, ¿sí? El vector G, que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjate, de este punto a este punto la velocidad ha decrecido, quiere decir que hay un movimiento desacelerado desde acá hasta acá, ¿sí? Y hay un movimiento acelerado hacia abajo desde acá hasta acá. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con tiro vertical y tiro parabólico. Perdón, con tiro vertical y caída libre. Entonces, como no hay aceleración horizontal, ¿sí? Esta velocidad permanece constante. Es constante. Mientras que esta solo vale acá, nada más. Y vamos a encontrar que esa velocidad es la misma por simetría cuando llegue a un punto a una misma altura, y esto va a ser v0y, pero con signo cambiado de otro lado. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en claro. Ya me he ordenado y puse un dibujo más pequeñito, ¿sí? Y vamos a decir que nuestras velocidades iniciales se escriben de esta manera. ¿Ok? Y que como la gravedad es un vector que va hacia abajo, ¿sí? En el movimiento en X lo vamos a tomar como un movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Movimiento uniforme rectilíneo en X. Por lo tanto, acá simplemente
vamos a decir que B0 en X, ¿sí? Lo vamos a expresar como delta de X sobre T. Nada más, ¿sí? X la vamos a medir en la dirección horizontal. Mientras que el movimiento en Y va a ser un movimiento, ¿sí?, rectilíneo, uniformemente acelerado, y vamos a trabajar con una aceleración igual a la gravedad, ¿sí? Entonces, para esto tenemos tres ecuaciones, ¿se acuerdan? Menos G igual a ¿qué? A velocidad final menos inicial, ¿sí?, sobre tiempo, ¿ok? La otra era posición final, posición inicial, ¿sí?, velocidad inicial por tiempo, esto en Y, menos G sobre 2 por tiempo a la 2. Y la de recurrencia era B al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual menos 2 veces G posición final menos posición inicial. ¿Cómo vamos a medir Y? Y la vamos a medir desde acá hacia arriba, ¿sí? Si vemos que esto va subiendo hasta el punto y luego va cayendo de nuevo hasta el piso, hace esto, ¿sí? Entonces, la composición de estos dos movimientos, ¿sí?, nos va a dar lugar a la explicación, ¿sí?, de cómo se mueve esto. En cada punto yo puedo reconstruir mi vector velocidad, este vector velocidad, ¿sí?, V, haciendo Pitágoras, ¿sí?, V en X, ¿sí?, al cuadrado, más B en Y al cuadrado, este al cuadrado, más este al cuadrado, si es constante, B0X, pero BY no es, a la 1 medio, ¿sí? Y el ángulo lo obtengo haciendo la tangente inversa ¿de quién? De BY sobre B0X, ¿sí? Entonces, en cualquier punto yo puedo reconstruir mi vector velocidad y va bien. Veamos la diapositiva, ¿sí? Veamos la diapositiva. En la diapositiva, ¿sí?, nos dice que Bx es constante, perfecto. ¿Cómo se calcula? Se calcula de esa manera, ¿sí? Mientras que By es lo que yo te decía, ¿sí?, B0y menos G por T, ¿sí? Y ahí aparece el seno del ángulo. Hay un errorcito, voy a corregir esa diapositiva. Ahí debería aparecer un ángulo, ¿sí? La posición horizontal, simplemente movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Y la posición vertical, como ya te dije, un movimiento acelerado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la ecuación de esa parábola? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es despejar el tiempo. Despejamos el tiempo del movimiento en X, de la tercera ecuación, de las que empiezan en la esquina superior izquierda, de la tercera ecuación, despejamos tiempo. Fíjate cómo se despeja. El B0 coseno del ángulo pasa a dividir y mira, te queda X sobre B0 coseno del ángulo. Y ese tiempo lo reemplazas en la cuarta ecuación, ¿sí? Cuando reemplazas en la cuarta ecuación, fíjate que te da, ¿sí?, lo que es una parábola, ¿sí? Una parábola. El término B es la tangente del ángulo, y el término A, con signo negativo, tiene que ver con la gravedad, el vector velocidad, el módulo de la velocidad inicial, y el coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Y esa es la parábola. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente, ¿sí? Y vemos cómo interpretamos al vector desplazamiento en el tiro parabólico. Ahí lo ves difícil, pero si te fijas lo que hicimos en la parte de atrás, seguramente tendrás que volver en el video, vas a encontrar, ¿sí?, que mientras que el vector en X, la componente del vector en X,
va a ser calculada como movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Pero la componente en Y es un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Y la velocidad en Y también. Entonces hay dos constantes que vamos a deducir. Ok, ya reescribí las ecuaciones tanto en X como en Y. Ustedes las tienen más grandes en su cuaderno. Entonces vamos a tratar de encontrar en primer lugar la expresión de cómo calcular el punto más alto en Y, llamado altura máxima del tiro, medido desde el piso, ¿sí? Altura máxima, y el punto más largo a donde va a llegar el proyectil, medido desde X, y esto se denomina alcance R. Alcance R. Primero calculemos la altura máxima a donde llega. Fíjense un detallito, ¿sí? Si es un movimiento acelerado en la dirección vertical, ¿sí? En la dirección vertical es un movimiento acelerado, ¿qué podemos decir? Podemos decir, acá en el piso la velocidad inicial en Y vale 0, pero cuando llega al punto más alto, ¿sí? O sea, si solo observas el movimiento como un tiro vertical, en el punto más alto la velocidad se hace 0, ¿sí? Entonces, lo que puedes decir es que el tiempo necesario, ¿sí?, para que alcance la altura máxima voy a calcular con esa condición, ¿sí? Y voy a usar esta ecuación, menos g, ¿sí?, igual a ¿qué? Igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y, ¿sí?, sobre tiempo. Pero fíjate que la velocidad inicial en Y, la velocidad final en Y en este punto es 0. Entonces me queda así. Voy a despejar T, ¿sí? Despejo T, y ese T para esa condición en la altura máxima va a ser simplemente B0Y sobre G. Perfecto, muy bien. B0Y sobre G es el tiempo necesario, ¿sí?, para que alcance la altura máxima. Como es un movimiento simétrico, si bien tarda este tiempo de llegar desde acá hasta acá, ¿sí?, es el mismo tiempo que tarda en llegar hasta acá, ¿sí? Entonces vamos a definir algo que se llama tiempo de vuelo, ¿sí? Tiempo de vuelo, ¿sí?, como 2 veces el tiempo para la altura máxima. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces voy a escribir mi tiempo de vuelo, que después lo voy a usar, ¿sí? Mi tiempo de vuelo lo voy a escribir acá arriba, 2 veces el tiempo, ¿sí? Así, para que no se me olvide. ¿Qué hago con este tiempo? Con este tiempo, ¿sí?, seguramente necesito saber esta altura. ¿Con qué ecuación averiguo la altura? Con esta, ¿sí? Cuando este tiempo, ¿sí?, Y igual, ¿sí?, a B0 Y T, ¿sí?, menos que un medio de G, por T a la 2, ¿sí? Necesito esa altura. Cuando ocurra este tiempo, ¿sí?, seguramente esto se transformará en esa altura, la altura máxima. Entonces acá, ¿qué tendré que poner? Tendré que poner entre paréntesis este tiempo. Y acá tendré que poner ese tiempo al cuadrado, ¿sí? Fíjate, perfecto. Entonces
acá me va a dar B0y al cuadrado sobre g. Y acá, si hace las cuentas, ¿sí?, me va a dar menos 1/2 de B0y al cuadrado sobre g. ¿Sí? Entonces, esa altura no es más que 1/2 de B0y al cuadrado sobre g. Y eso es lo que tú estás viendo en la diapositiva, expresada con h, ¿sí? Solo que, fíjate, este B0y lo ha cambiado por este. Y aparece el seno cuadrado ahí. ¿Sí? Perfecto. Voy a borrar porque tengo que hacer el cálculo de R. Toma nota de esto, sácale una foto si quieres, ¿sí? Y voy a borrar. Entonces voy a escribir acá h igual, como lo tienes en 1/2, ¿sí?, de B0 seno cuadrado del ángulo sobre G. Así lo tienes puesto en la diapositiva. ¿Sí? Perfecto. Ahora decía que si este tiempo, si es el tiempo para llegar a la altura máxima, el mismo tiempo tarda en caer. Entonces, ese tiempo de vuelo es 2 veces este tiempo. ¿Cómo hago para encontrar esta distancia en X? Simplemente uso esta ecuación, la de en X, ¿sí? B0X, ¿sí?, es igual a X sobre T. Pero cuando este tiempo sea 2 veces el tiempo de vuelo, ¿sí?, pero 2 veces el tiempo que llega a la altura máxima o el tiempo de vuelo, ¿sí?, acá tendré que poner R sobre dv, ¿sí?, perdón, t sub v, así. Y ese es el R que necesitamos, porque si es un movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí?, este será la mitad de R cuando alcance tv, t de la altura máxima, y será R cuando alcance tv, el tiempo de vuelo. Si reemplazo y despejo, voy a tener que R es igual a V0 en X por TV, pero TV es 2 veces T. ¿Y a qué era igual T? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Fíjense, ¿sí? Vamos a poner TV, o sea, V0X por 2 veces el T, ese T estrellita. Ese T estrellita tenía que ver con esto, ¿sí? Ese T estrellita era velocidad 0 en Y dividido G. Entonces voy a reemplazar, ¿sí?, V0X, ¿sí?, V0X, ¿ok? Y pongo 2 veces ese tiempo estrellita que era V0Y, ¿sí?, sobre G. ¿Sí? Y seguramente ese alcance tendrá que ver con ¿quién? Con V0 coseno del ángulo, acá un 2, ¿sí?, y acá V0, voy a poner aquí un poquito pequeñita, ¿sí?, V0 de nuevo por V0 seno del ángulo, y todo dividido G. Hay una relación trigonométrica donde multiplico 2 seno por coseno y acá me queda un B0 cuadrado, ¿sí? Y esa es la ecuación que aparece en su diapositiva, la ecuación del alcance, ¿sí? No lo voy a hacer, pero esta ecuación es previa a la ecuación que tienen en su diapositiva, ¿sí? Entonces continuamos viendo las diapositivas. Me voy a sentar, ¿sí? Y tenemos, realmente el alcance y la altura máxima se calculan de esa manera. Fíjense, tal como lo había escrito, ¿sí? Bien,
Es redundante lo que ven en la parte inferior de la diapositiva, ¿sí? Con que la velocidad es constante en la dirección X horizontal y el movimiento de caída libre y tiro vertical en la dirección vertical. Pasemos a la siguiente diapositiva. Algo importante, si analizamos las funciones altura máxima y alcance, ¿sí? Como es un seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Evidentemente la altura máxima va a depender del ángulo, ¿sí? La altura máxima va a depender del ángulo, ¿sí? Y de la velocidad con la que sale. Pero si analizamos el ángulo, fíjate que la altura máxima va a ocurrir cuando el ángulo sea 90 grados, ¿sí? Recuerda que seno para 90 grados es 1 y para 0 grados es 0. Entonces, mientras más vertical, el ángulo tienda más a la vertical, va a tener mayor altura, ¿sí? Bien, ¿y qué va a pasar con el alcance? Fíjate, ahí hay una trampita, ¿sí? El seno, el alcance depende del seno de 2 veces el ángulo, ¿sí? Entonces, si lo lanzas, ¿sí? A un ángulo muy agudo, o sea, así, el alcance es mínimo. Lo vas levantando, lo vas levantando, lo vas levantando, llega un momento en que el alcance es máximo. Si tú dices, le voy a dar más ángulo y el alcance será mayor, mentira. ¿Sabes por qué? Porque el seno lo estás calculando de 2 veces el ángulo. Y fíjate que si es un seno, el ángulo tiene que ser, el ángulo total dentro de lo que vas a evaluar seno, tiene que ser 90 para que sea máximo. Pero como ese 90 es 2 veces el ángulo, el único candidato, ¿sí? El único candidato para el alcance máximo es 45, porque 2 por 45 es 90, ¿sí? 2 por 45 es 90, entonces el alcance máximo lo vas a tener a 45 grados. Mira el dibujito que está en la diapositiva. Muy bien, sigamos. Entonces, un ejemplito. Bien, el problema trata sobre un golfista que lanza la pelota desde un acantilado de altura de 52 metros y la lanza hasta un punto que no sabemos dónde está. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la distancia horizontal a la que alcanza la pelota. Fíjense, no es un movimiento simétrico. Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué velocidad salió. El problema dice que salió con 48 metros sobre segundo y con un ángulo de 36. Entonces calculo las velocidades iniciales en X y las velocidades iniciales en Y. Bien, ¿qué voy a hacer? Tengo que calcular primero el tiempo que tarda en hacer todo este movimiento o el tiempo que tarda en subir y luego bajar, ¿sí? O el tiempo que tarda en recorrer una distancia horizontal. Son 3 movimientos que tienen el mismo tiempo, ¿ok? Entonces, fíjense cómo modificamos la ecuación anterior que habíamos escrito. Acá sí existe una Y0 porque no es simétrico, ¿sí? Sale a los 52 metros. ¿Con qué velocidad sale? Con velocidad Y en 0, ¿sí? Velocidad Y en 0 y hay una aceleración hacia abajo. Voy a usar esta ecuación. Reemplazo. Fíjate que sale a una altura de 52 metros. ¿Y a dónde llega? A una altura de 0 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la altura final es 0, la altura inicial es 52 metros. La velocidad, ¿sí? Inicial en Y por el tiempo y la aceleración por el tiempo. Voy a usar 9.8 para que me dé más exacto. Despejo y fíjate que me va a quedar una ecuación cuadrática en T. ¿Recuerda la fórmula para la ecuación cuadrática? Esta. Bien. Me da 2 tiempos, uno negativo y otro positivo. ¿Cuál le voy a hacer caso? Al positivo, porque el tiempo negativo no existe. Para calcular la distancia, yo sé que el movimiento horizontal es un movimiento uniforme rectilíneo, ¿sí? Si es uniforme rectilíneo, fíjate cómo voy a despejar la ecuación que teníamos en la anterior diapositiva. La voy a despejar de esta manera.
ya sé cuánto vale B0X porque lo he calculado y solo tengo que multiplicarlo por el tiempo que elegí y fíjate que me da una distancia de 251.96. Vamos a ver si la diapositiva tiene razón. Cuando vamos a la siguiente diapositiva, mira que encontramos otra estrategia para resolver el problema distinta a la que yo había usado. Él usa la ecuación de la trayectoria. Fíjate que usa una ecuación parecida a la mía, solo que es la ecuación de la trayectoria. Introduce todos los parámetros, ¿sí? Y obtiene una ecuación parabólica parecida a la mía, ¿sí? Y va a encontrar dos soluciones. Mira, una negativa y otra positiva. ¿Cuánto me dio a mí? Me dio 2.51 y a él le dio 2.80. Inténtalo hacer de nuevo y compara los dos resultados. Uno tuvo que meter la pata o él está usando una gravedad igual a 10. Puede ser. Si él usa una gravedad igual a 10, perfecto, da lo mismo, ¿sí? Se parece. Fíjate que el tiempo se parece, ¿sí? El tiempo de vuelo para él es 7.23 y para mí es 6.92, parecidos. Muy bien. Fíjate que estamos mostrando que la diapositiva tiene dos soluciones posibles para un mismo problema, ¿sí? Yo personalmente soy más apegado a resolver de esta manera, pero también si tú entiendes o puedes resolverlo de la manera que muestra la diapositiva, perfecto, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente y hay tres problemitas. Yo voy a resolver el primer problema y tú vas a resolver el segundo y el tercero, ¿sí? Y me preguntas durante la semana cómo se resuelve. Bien, el problema tiene dos partes. Fíjate, la primera parte se dispara desde un punto, una bala de cañón con la velocidad de 670 metros sobre segundo y un ángulo de 35, ¿sí? Y me piden calcular la altura máxima, el alcance y el tiempo de vuelo, ¿sí? Yo tengo por defecto de hacer siempre el cálculo de la velocidad en X, ¿sí? Y la velocidad en Y. Y calcular el tiempo que alcanza para la altura máxima. No me cuesta nada, calculo ese tiempo. Entonces, si voy a calcular el alcance, recuerda que el alcance, sin necesidad de saber ningún tiempo, lo puedo calcular de esta manera. 1/2 de la velocidad en Y al cuadrado sobre G. Reemplazo, ¿sí? Y me da este valor, 6.187.43 metros. El alcance lo puedo calcular, ¿sí? Usando la fórmula que vimos hace 3, sin necesidad del tiempo. Si quieres, usa el tiempo, lo desarrollo de otra manera, vas a llegar al mismo valor. La velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido G. Y eso me da 43.043.68 metros. Me pide que calcule el tiempo de vuelo. Conceptualmente, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Fíjate que como es simétrico, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de la altura máxima. Por lo tanto, es 2 veces por 39.21, que yo lo calculé antes, a 78.42. Si no quieres usar esto, ¿sí? Tú sabes que horizontalmente es un movimiento uniforme rectilíneo. Vale que la velocidad en X, como es constante, la componente en X como es constante, es igual a el alcance dividido el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo que tardó en llegar hasta acá y comparado con el alcance. Este alcance dividido ese tiempo me tiene que dar, ¿sí? El tiempo de vuelo, ¿sí? La velocidad en X, perdón. Si despejo, el tiempo de vuelo es el alcance dividido la componente en X de la velocidad inicial. Y fíjate que me da la diferencia de una centésima de segundo, así que no es mucho. Cualquiera de las dos lo puedes usar. La segunda parte cambia el enunciado y dice, hey, mantén el mismo alcance, cambia el ángulo a un ángulo superior a 45 grados, que es esto, y dispara de manera que tenga el mismo alcance. No sé si recordarán la diapositiva número 19, donde hacíamos el análisis del alcance y de las alturas máximas.
todos los ángulos que tienen el mismo alcance son simétricos a 45 grados. Si esto tiene 35 grados, su simétrico será 55. En consecuencia, el único ángulo que va a tener el mismo alcance cuando lances a 35 grados es el ángulo de 55. Pero ¿qué cambia? Cambia su altura, tiene más altura. Entonces, fíjate, cambian las condiciones, ¿sí? Cambian las velocidades iniciales en X y Y, pero te va a llevar la sorpresa comparado con el anterior caso, que el valor era la componente en Y de la velocidad para los 35 grados y esta era la componente en X para los 35 grados. Para los 55 grados se invierte, fíjate. Entonces, cuando voy a calcular la altura máxima, evidentemente si tengo una velocidad en Y más alta, voy a tener una altura mayor, ¿sí? Pero si calculo el alcance, fíjate que obtengo el mismo alcance, exactamente el mismo alcance que obtuve con los 35 grados, ¿sí? Y si calculo el tiempo de vuelo, yo me tomé el trabajo de calcular el tiempo para la altura máxima, ¿sí? Fíjate que me da ese valor. Si quiero calcular dividiendo el alcance entre la velocidad en Y, me da exactamente el mismo valor. Lo que espero ahora es que tú resuelvas los otros dos, inventa tu estrategia. Si tienes dudas, pregúntame durante la semana, ¿sí? Y yo con gusto te voy a contestar. Incluso voy a tratar de habilitar Zoom, ¿sí? Para que tengamos citas, pero tratemos de reglamentar y no me vayas a despertar a las 3 de la mañana con una pregunta, ¿sí? El asunto es que tenemos que reglamentar qué días vamos a dar, ya me olvidé, tutoría, ¿ok? Entonces te queda para que resuelvas el problema del avión, ¿sí? Y el problema del proyectil, ¿sí? Son clásicos, trata de resolverlos, si no, pregunta. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a entrar a otro tipo de movimiento donde la trayectoria es una circunferencia completa, que quiere decir que tiene un punto central y a cualquier punto, desde ese punto central, cualquier punto dentro de la circunferencia, la distancia es constante y se la denomina radio, ¿sí? Muchos ejemplos de movimiento circular, por ejemplo, los discos de acetato, los viejos discos, ¿sí? Si uno marca un punto en el extremo o en la parte media, va a describir una circunferencia. La famosa rueda de la fortuna, ¿sí? Cualquier movimiento que tenga un radio y se mueva alrededor de un punto es un movimiento circular. El asunto es que existen dos tipos de movimiento circular, ya que la trayectoria es restringida. Evidentemente la rapidez, si tomamos el mismo punto de inicio al punto de llegada, la rapidez es igual a 0, pero la velocidad, ojo importante, la velocidad tenemos que saber de qué punto parte hasta qué punto llega, y muchas veces encontramos que la velocidad media es 0, y no así, contradiciéndome a lo que dije anteriormente, la rapidez media. La rapidez media es distinta de 0 porque una vuelta completa es una circunferencia completa. Entonces, para describir este tipo de movimiento vamos a usar coordenadas distintas a las cartesianas. Vamos a usar coordenadas polares, que hay, como ven en el dibujito en la diapositiva, va a depender de un radio, ¿sí? Con la letra ρ griega y un ángulo entre el arco y el eje horizontal, ¿sí? Entonces, con eso seguramente ustedes tendrán que representar con seno o coseno, ¿sí? O directamente vamos a ver cómo medimos eso, cómo medimos el arco, por ejemplo, cómo medimos las determinadas velocidades o rapidez. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros podemos medir es una variable geométrica, es la longitud de arco. ¿Cómo medimos la longitud de arco? La longitud de arco la vamos a medir como la circunferencia del círculo, ¿sí? El ángulo formado por el arco y el ángulo alrededor del círculo total. ¿Cómo es eso? Fíjense que la circunferencia completa, al ser proporcional al ángulo en radianes, ¿sí? Y que la longitud del arco es proporcional al ángulo que subtiende a esa longitud, yo puedo despejar la longitud
de este arco. Y esa longitud de ese arco va a ser longitud del arco igual a ¿qué? A la circunferencia total sobre 2pi radianes. Y eso multiplicado por el ángulo, ¿sí? Estoy despejando. Yo sé que la circunferencia total es 2pi por el radio dividido el 2pi radianes que estaba ahí. Y este ángulo tiene que ser expresado en radianes, si no, no tiene sentido, no puedes expresarlo en sexagesimal. Entonces, fíjate que la longitud del arco no es más que el radio multiplicado por el ángulo. Eso es lo que quiere decir la diapositiva. ¿Ok? Entonces, si seguimos más adelante, ¿sí? Lo primero que, si sabemos calcular la longitud del arco, lo primero que podemos calcular es la velocidad media. Recuerda que la velocidad media era desplazamiento sobre tiempo. Si yo calculo eso, yo sé que mi longitud de arco, ¿sí? Mi longitud de arco yo puedo llamarlo, ¿sí? Un pedazo de circunferencia que le voy a llamar S, para ser coherente con la diapositiva, ¿sí? Y a esto, ¿sí? También le puedo llamar S, cambiando de notación. Una cosa que yo puedo hacer es que si yo tengo arcos muy pequeñitos, una pequeña parte de arco es igual a el radio multiplicado por el pequeño ángulo que subtiende esa pequeña circunferencia, ¿sí? Ahora bien, por definición, velocidad media, ¿sí? Velocidad media será, ¿qué cosa? Será el arco, ¿sí? Dividido el tiempo, ¿sí? El arco dividido el tiempo. ¿Ok? Pero evidentemente no me interesa la velocidad media, sino me interesa la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea va a ser igual al diferencial de arco dividido el diferencial de tiempo. Y ahí en la diapositiva, fíjense cómo lo expresa al diferencial de arco, ¿sí? Entonces aparece, para la velocidad instantánea, aparece R, que es constante, pero el diferencial de ángulo dividido el delta de t. Ese diferencial de ángulo respecto del tiempo, ¿sí? Diferencial de ángulo respecto a θ, se va a llamar velocidad o rapidez angular. En este caso, ¿sí? Vamos a adoptar el término rapidez angular, ¿ok? Entonces, fíjense, si esto, ¿sí? Si ds, ¿sí? Era igual a esto, entonces la velocidad instantánea va a ser r, el diferencial de ángulo respecto del tiempo. Y fíjate que esto no es más que r por omega, ¿sí? Que es la variación de ángulo sobre la variación de tiempo. El asunto es que ahora vamos a analizar, ¿sí? Las propiedades de la velocidad angular. Tú sabes bien que esto se mide en metros sobre segundos, ¿sí? Esto se mide en metros y esto en radianes sobre segundo. La velocidad angular tiene como unidades radianes sobre segundo. Radianes, unidad de ángulo. Pero cuando se multiplica radianes sobre segundo por metro, radianes automáticamente desaparece y me queda metros sobre segundo. Es un detallito de unidades que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer los cálculos. ¿Ok? Bien, ¿qué sigue? Seguimos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y vamos a definir cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar, ¿sí? Cuando el cuerpo que está en la circunferencia dé una vuelta completa, o sea, dé una vuelta completa a la circunferencia? Si medimos ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo se denomina
promedio. El promedio, periodo, promedio, estoy pensando en otra cosa. Periodo. El periodo es el tiempo necesario para dar una vuelta completa. Se mide en segundos, ¿ok? Entonces, vamos a nuestro tablero. ¿Sí? Vamos a borrar gran parte, ¿sí? Borremos esta parte. ¿Sí? Y digamos que el periodo es el tiempo necesario para una circunferencia completa. ¿Ok? Bien, si usamos esto, ¿sí? ¿Sí? Podemos trabajar tranquilamente con el periodo, ¿sí? Tranquilamente con el periodo. ¿Cómo puedo medir la velocidad media, o en todo caso la rapidez media para una vuelta completa? Si decimos, ¿sí? Esto está definido como el cambio del ángulo sobre el cambio del tiempo, ¿sí? Si da una vuelta completa, ¿qué ángulo será una vuelta completa? El ángulo para la vuelta completa necesariamente tiene que ser 2pi radianes. Y el tiempo para una vuelta completa, el vuelto para una vuelta completa será ¿qué cosa? Será el periodo, tal como lo habíamos definido acá. Entonces fíjate, ¿sí? Que la velocidad angular, ¿sí? Es el ángulo para una vuelta completa dividido el tiempo necesario para una vuelta completa. 2pi radianes sobre un periodo. Bien, ¿qué relación tendrá eso con esto? Fíjate, si reemplazamos acá la expresión V igual a ¿qué? A R, ¿sí? Por 2pi sobre T. ¿Sí? 2pi sobre T. ¿Ok? Eso es lo que aparece en la diapositiva, y lo que hace es despejar T, ¿sí? Como R, ¿sí? 2pi sobre B. Así lo despeja, es decir, no estoy mal, ¿sí? No estoy mal. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Bien, definamos, ¿sí? Definamos otra magnitud relacionada con este movimiento, ¿sí? Por ejemplo, definamos algo denominado frecuencia. Esto lo habíamos definido como el tiempo necesario para dar una vuelta. Ahora piensa, al revés, ¿cuántas vueltas doy en una unidad de tiempo? ¿Sí? Distinto a este concepto. Por ejemplo, doy 5 vueltas en un segundo. ¿Cuánto dura una vuelta? Evidentemente, la quinta parte de un segundo, ¿sí? Entonces, ese concepto se denomina frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia no es más que la inversa del periodo. La inversa del periodo. Entonces, tranquilamente, fíjate que la velocidad angular también la podía escribir como 2pi multiplicado por la frecuencia, ¿sí? De esa manera. Entonces, periodo y frecuencia tienen esta forma, esa correspondencia. Mientras más grande el periodo, ¿sí? Menor la frecuencia. Mientras más grande la frecuencia, menor el periodo, ¿sí? Si doy 500 vueltas en un segundo, ¿sí? Evidentemente, cada vuelta será en 1 sobre 500. ¿Sí? El tiempo necesario para una vuelta será 1 sobre 500. En cambio, si doy una vuelta, ¿sí? Una vuelta en 5 segundos, mi frecuencia será 1 sobre 5, porque es la inversa del periodo. ¿Sí? Y fíjate la forma en que puedes calcular la velocidad angular de las dos formas, sabiendo frecuencia o periodo, ¿sí? Y
También la forma en que puedes calcular la velocidad tangencial, ¿sí? ¿Cómo represento esta velocidad? Esta velocidad la voy a representar como un vector, ¿sí? Siempre tangente a la circunferencia. Siempre tangente a la circunferencia. ¿Ok? Entonces, la velocidad tangencial la voy a calcular de esta manera. La velocidad angular o rapidez angular la voy a graficar de esta manera, y la relación entre periodo y frecuencia. ¿Ok? Bien, pasemos a la siguiente. Me voy a sentar un poquito, ¿sí? Me voy a sentar un poquito. Pasemos a la siguiente y vemos si hay una cosa importante ahí en el dibujito de atrás. Fíjate que el vector velocidad cambia de sentido y dirección. O sea, habíamos dicho en las clases anteriores que cuando teníamos movimiento rectilíneo solamente importaba el cambio en la magnitud del vector. No nos fijábamos el cambio de dirección ni de sentido. Pero en este caso, cuando va cambiando velocidad, dirección y sentido, también tiene que aparecer una magnitud. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa aceleración? La aceleración por el cambio en la dirección y sentido la vamos a trabajar haciendo proporcionalidad de triángulos. Fíjense ahí en el dibujito, ¿sí? Está dibujado en la circunferencia dos radios, ¿sí? Un triángulo equilátero, ¿sí? Parece un triángulo equilátero donde dos radios, ¿sí? Y el delta de R es el tercer lado del triángulo, ¿sí? Entonces un R inicial, uno de los catetos del triángulo, un R final, ¿sí? Un diferencial de R, y fíjate que aparecen dos vectores velocidad tangencial antes en el punto P y después en el punto Q dibujados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar el delta de B? El delta de B está diciendo que voy a dibujar el vector en P, que va de A hasta B, y el vector en C, vector en Q, que va desde A hasta C, y el delta de B es unir los dos extremos, ¿sí? El delta de B es la diferencia de los dos vectores. Fíjate que los dos ángulos son proporcionales, ¿sí? Entonces, si uso esa proporción, digo que delta de R sobre uno de los catetos es igual a delta de B sobre uno de los catetos correspondientes, ¿sí? Como son casi equiláteros, más bien diría que sería un ángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual, como para no confundir. Son dos ángulos isósceles y se cumple la proporcionalidad de esos triángulos. Entonces fíjate que aparece delta de R sobre R es idéntico a delta de B sobre B por proporcionalidad de triángulos. Entonces vamos a despejar de ahí delta de B pasando el vector B al otro lado a multiplicar, y me queda delta de B es igual a B sobre R por delta de R. Ahora bien, delta de R por definición es V por delta de T, ya que V, la velocidad tangencial, es el cambio, el desplazamiento sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, si cambiamos, ¿sí? Si reemplazamos, ¿sí? Delta de B sobre delta de T, ¿sí? Delta de B sobre delta de T, mira, aparece V al cuadrado sobre R. Entonces, esa delta de B sobre delta de T no es más que algo de una aceleración, tiene unidades de aceleración y se llama aceleración centrípeta o radial, y que se expresa como V al cuadrado sobre R, ¿sí? Esa deducción la podemos hacer con lápiz y papel, ¿sí? No es nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente tenemos que dividir delta de B sobre delta de T usando estas dos, y delta de R la tenemos que reemplazar de aquella manera. Entonces ahí sí nos va a dar el resultado.
¿sí? Esa aceleración tangencial, ¿sí? Fíjate cómo está dirigido delta de B. Delta de B siempre está dirigido hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y hemos dicho que la aceleración tiene el mismo sentido de delta de B, ¿sí? Entonces delta de B me dice hacia dónde va la aceleración centrípeta. Si tú hicieras el cálculo en otro punto, si en otros dos puntos de la circunferencia, encontrarías que el delta de B siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Pasando a la siguiente diapositiva, entonces la aceleración centrípeta desde el punto de vista vectorial, mira, la vas a tener que escribir con un símbolo negativo. ¿Qué significa? Que apunta siempre a hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Es como un vector que apunta al centro de la circunferencia. Ahora, si yo cambio b al cuadrado, recuerda que b al cuadrado era, ¿qué cosa? Era r, ¿sí? B al cuadrado, acá está. ¿Dónde está? Me voy a ir para el otro lado. Fíjate, b al cuadrado. Me voy a mover para acá un poco, para el costado. Me estoy haciendo... Mejor te lo muestro. Fíjate, b, ¿sí? Era r por omega, pero omega es 2pi sobre t, ¿sí? Entonces reemplaza v al cuadrado como esto al cuadrado, y fíjate que la aceleración centrípeta se puede expresar también en función del periodo al cuadrado. Esta cuestión llevó a pensar cuando los astrónomos, ¿sí? Del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo siglo XVIII, les llegó a enunciar una ley que decía que en lapsos de tiempo igual, los planetas recorrían arcos iguales. Hicieron el cálculo observando el movimiento planetario y observaron que había relación entre los arcos, ¿sí? y los periodos de los planetas. Es interesante, si lo encuentran por ahí, léanlo. Es una de las leyes de Kepler, ¿sí? Es muy interesante. Bueno, terminamos con aceleración radial y pasamos a un ejemplito, ¿sí? Dice, calcule la rapidez angular, la rapidez, la frecuencia, el periodo y la aceleración correspondiente a un punto en el ecuador de la Tierra. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? El periodo es 24 horas, o sea, calcular el periodo no es nada del otro mundo, simplemente hacemos una conversión de unidades, ¿sí? 24 horas por 60 minutos por hora por 60 segundos por minuto me da 86.400 segundos. La frecuencia es la inversa del periodo, o sea, fíjate, no te dije en qué se mide frecuencia, es 1 sobre segundo, y ese 1 sobre segundo se denomina hercios o hertz, ¿sí? Entonces, si dividimos 1 entre 86.400 segundos, me va a dar 1.16 por 10 a la menos 5 Hz. Muy grande periodo, pequeña frecuencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, si el radio de la Tierra es ese tamaño en el ecuador, grande, 6.4 millones de metros, ¿sí? La velocidad, fíjate cómo la calcula, ¿sí? Radio por velocidad angular, 2pi r sobre t, y me da 465 metros sobre segundo, una velocidad altísima. Si la Tierra se detuviese, ¿sí? Nosotros saldríamos volando, porque estamos cerca del ecuador, saldríamos volando por inercia con esa velocidad. Para calcular la rapidez angular, simplemente multiplica 2pi por frecuencia, ¿sí? Ahí acá se me fue el pi, ya lo arreglo, ¿sí? Y me da la velocidad angular. Ojo, esto no es hercios, la velocidad angular, lo voy a corregir, es radianes sobre segundo, ¿sí? Y la aceleración, b cuadrado sobre r, ya habíamos calculado, es 465 al cuadrado, ¿sí? Sobre r, y me da 0.034 metros sobre segundos a la 2, ¿sí? Muy pequeña la aceleración. Me preguntarás, hey profe, pero eso no tiene que ser la aceleración de la gravedad. No. Esta aceleración es simplemente por el hecho de rodar, ¿sí?
de rodar. Esta aceleración es la que llevamos nosotros porque estamos en un punto en la Tierra que va girando, ¿sí? La aceleración de la gravedad es la aceleración producida por la atracción gravitatoria entre dos masas. Eso es otra distinta. Bien, en la siguiente hay un ejemplito donde habla acerca del transbordador espacial que tiene una órbita de 220 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Y que hace una revolución alrededor de la Tierra cada 89 minutos y calcule la rapidez angular, la rapidez y la aceleración. Me está pidiendo que calcule la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración. Bien, lo que me pide el problema es que calcule, ¿sí?, todas las cantidades en esta órbita, ¿sí? El radio de la Tierra es conocido. Esta distancia son, si no estoy mal, son 230 kilómetros, 220 kilómetros, ¿sí? Entonces al radio de la Tierra le tengo que sumar 220 kilómetros para tener el radio total. Y me pide que calcule, ¿sí?, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta, cuando ocurre esto, ¿sí? En primer lugar, me dice que el periodo son 89 minutos. O sea, da una vuelta cada 89 minutos, ¿sí? Y eso transformado a segundos es 89 minutos, ¿sí?, por ¿cuánto? En un minuto hay 60 segundos. Y eso da, ¿sí?, 6 por 9, 54, ¿sí?, 6 por 8, 48 y 5, 53, ¿sí? Tengo que poner un 0, ¿sí? Eso es en segundos, ¿sí? Como te das cuenta, 60 minutos, ¿sí? 60 minutos son 3600 segundos. Esto se pasó perfecto, sí son los 89. Ese es el periodo. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia es 1 sobre 530, 5340, y esto está en Hertz, 1 sobre segundo. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad angular? La velocidad angular va a ser 2pi, ¿sí?, por la frecuencia, o 2pi dividido el periodo. Tú sacas el valor, ¿sí?, haz el cálculo. Y el asunto es, ¿cómo hago para calcular la velocidad tangencial, o ¿sí?, la rapidez tangencial? Es igual al radio por la velocidad angular. ¿Qué radio? Este radio, ¿sí? Tengo que sumar los 200 kilómetros, 220 kilómetros, que serían, ¿qué? 220 kilómetros serían 220.000 metros, ¿sí? Metros sería aproximadamente 0.2 por 10 a la menos 6 metros. Y eso tengo que sumarle el radio de la Tierra, que es 6.4 por 10 a la 6, perdón, a la más 6 metros. Y eso me da un radio de ¿qué? Un radio de 6.6 por 10 a la 6 metros. Ese es el radio que va ahí. Pones el valor de la velocidad angular y vas a tener la velocidad tangencial. Y por último, la aceleración, ¿sí?, centrípeta, como v al cuadrado sobre r. Usas este radio, ¿sí?, usas el valor de v acá y encuentras la aceleración centrípeta. Bien, perfecto. Vamos bien. Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Y dice que aparte de la aceleración radial o aceleración centrípeta, ¿sí?, ¿qué pasa si nuestro
En primer lugar, cuando la velocidad tangencial, la rapidez tangencial no cambie de tamaño y solo cambie de dirección y sentido, vamos a tener que, como lo hemos definido acá, ¿sí? Si esto no cambia, como esto es una constante, esto tampoco cambia. Quiere decir que la velocidad angular, la rapidez angular es constante. Por lo tanto, vamos a hablar de movimiento circular uniforme. Las dos son constantes en tamaño, ¿sí? Y no cambian. ¿Qué pasa cuando este cambia? Como esto es constante, esto tiene que cambiar. Entonces, el módulo de esta velocidad va cambiando, va aumentando o va disminuyendo cada vez que va dando una vuelta. Entonces ahí hablamos de movimiento circular uniformemente acelerado, ¿sí? Diciendo que si aumenta la velocidad es acelerado y si disminuye la velocidad es desacelerado o frenado. Por lo tanto, tenemos que definir un nuevo vector aceleración que tenga que ver solamente con el cambio de tamaño del vector velocidad. Y ese vector aceleración se va a llamar aceleración tangencial, tal como está en la diapositiva en la parte de abajo. Por lo tanto, fíjate que la aceleración va a ser la suma vectorial de dos componentes. Va a tener dos componentes. Una que es la aceleración radial o centrípeta y la otra la tangencial. Cuando busquemos el tamaño de la aceleración tendremos que hacer Pitágoras, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se describe la expresión de esa aceleración mediante dos componentes. Fíjate, una radial y otra angular, ¿sí? La radial está en la dirección del radio, mientras que la otra, la aceleración tangencial, está siempre en la misma dirección que el vector velocidad, siempre es tangente a la circunferencia. Por lo tanto, esas dos aceleraciones se pueden calcular. Evidentemente, si tienes una expresión de la velocidad tangencial, la vas a tener que derivar para encontrar esa expresión, ¿sí? No es nada del otro mundo, solamente es una derivada. Entonces, la representación, en la siguiente diapositiva, la representación de la aceleración radial y tangencial. Fíjate que en el diagrama de la derecha, ¿sí? Las dos direcciones, la dirección radial y la dirección tangencial, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces la aceleración radial siempre va hacia el centro y la aceleración tangencial, ¿sí? Que siempre es tangente a la circunferencia, y haciendo paralelogramo encontramos el vector aceleración. Un detallito, ¿sí? Muchas veces cuando es movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es igual a 0, por lo tanto el vector aceleración siempre hacia el centro de la circunferencia. Pero cuando empieza a haber cambios en la velocidad tangencial, en el módulo de la velocidad tangencial, ojo ese detalle, módulo de la velocidad tangencial, va apareciendo la aceleración tangencial, y la aceleración total la tienes que calcular mediante Pitágoras. Pasamos a la siguiente. Un ejemplo de esto es el movimiento de un péndulo. Fíjense que a pesar de que está la gravedad presente, que es la que hace que el péndulo vaya y vuelva, ¿sí? Cuando medimos el movimiento, ¿sí? En el arco del péndulo va a haber una aceleración tangencial en la dirección de la cuerda que sujeta el péndulo, y una aceleración radial en la dirección de la cuerda que sujeta el péndulo, y una aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria del péndulo, ¿sí? Un ejemplo de eso, cuando la velocidad es distinta de 0, ahí va cambiando. Fíjate que en el péndulo la velocidad en el punto más bajo es máxima, pero es 0 en el punto más alto del péndulo, ¿sí? Y entonces la aceleración va cambiando, siempre se opone al aumento de velocidad. Bien, ahora si tenemos una curva, ¿sí? Un movimiento en una determinada trayectoria, siempre es necesario calcular los dos vectores, el vector radial y el vector tangencial. Y fíjate que en ese ejemplo, ¿sí? Siempre en cada punto de ellos estamos graficando los vectores radial y tangencial como parte de una circunferencia, a pesar de que
no es un movimiento circular, sino que en cada punto podemos suponer que ese arco forma parte de una circunferencia. Si se ve bien en el dibujito, están dibujados los dos círculos. Entonces, esas aceleraciones van cambiando a medida que nos movemos por toda la curva, que significa esa trayectoria. Por último, vamos a ver movimiento relativo. Esto es medio para que lo conozcan, ¿sí? Y el asunto viene al cuento de que si, por ejemplo, voy a tomarme el atrevimiento de hablar de Piña, ¿sí? Y de Natalia Algarín. Los dos. Piña está sentado en la estación del Transmetro y Natalia viene en el alimentador que va a la Universidad Autónoma. Y Piña está sentado en la parada. Y Natalia va jugando con una manzana, ¿sí? Va tirando la manzana de arriba hacia abajo. Entonces, en clase le digo, Piña describe el movimiento de la manzana, y le digo, Natalia describe por separado, no escuches a Piña, el movimiento de la manzana. Y resulta que Piña me va a decir, profe, la manzana hacía esto. ¿Sí? Me venía acá. Yo veía que la manzana, cada vez que la sujetaba Natalia, ¿sí? Hacía una parábola. Y si le pregunto a Natalia decir, profe, lo que pasa es que la manzana, ¿sí? Para mí subía y bajaba, subía y bajaba. Y me preguntarán, ¿a cuál de los dos le creo? Dígame, ¿a cuál de los dos le creo? Y yo te voy a decir, le creo a los dos, porque los dos están diciendo la verdad. Los dos están describiendo un mismo movimiento, pero de distinta manera. Lo están haciendo relativamente. Están describiendo tal como les tocó ver. ¿Por qué? Porque Piña está quieto en el marco de referencia de la estación de la parada del Transmetro, ¿sí? Que se va a llamar YAXA. Mientras que Natalia está en el marco de referencia del alimentador de Transmetro, se está moviendo. A ese le vamos a llamar YBXB. Y lo que se mueve es la manzana, el punto P. Entonces, fíjate, Piña dice, la manzana descrita por mí, la voy a representar con el vector posición RPA. ¿Sí? Y Natalia dice, no, la manzana la voy a representar con el vector RPB. Los dos tienen razón, pero hay una relación entre los dos. Que la distancia de Piña hasta el alimentador tiene que ser tenida en cuenta. De manera que esa distancia le voy a llamar RBA. Entonces, en un determinado instante, ¿sí? La descripción de Piña coincide con la suma de la distancia de Piña hasta el alimentador y la descripción sumada a la descripción de Natalia. Por eso sumamos, ¿sí? De esa manera los vectores. Esto se llama simplemente una construcción relativista. Ahora, ¿qué pasaría si es que queremos expresar el movimiento? No es más que a esa misma suma tenemos que derivarla respecto del tiempo. Entonces, fíjate que la velocidad con la que ve Piña el movimiento de la manzana no es más que la suma de los vectores de la velocidad del alimentador sumada a la velocidad con la cual describe el movimiento de la manzana Natalia. Y eso se llama transformación de Galileo. En la siguiente diapositiva vamos a ser más claros al respecto, porque te está dando, ¿sí? La forma en la que se mueve, ¿sí? Un marco de referencia respecto del otro. Y lo que vas a hacer es, para transformar cada una de las coordenadas, vas a tener en cuenta la velocidad en la que se mueve el sistema donde estaría Natalia, ¿sí? Cómo se mueve el alimentador. Fíjate que las coordenadas X, Y y Z se tienen en cuenta, ¿sí? En la dirección del movimiento. Por ejemplo, si el eje X está en la dirección de la 46 y Piña está sentado en el alimentador y el bus va hacia la parte de Sao,
¿sí? Suponiendo que ese sea el eje X y que la velocidad vaya en el eje X. Bien, únicamente para transformar la coordenada X de Piña a la coordenada X de Natalia, simplemente hay que tener en cuenta la velocidad en X. ¿Y qué pasó con la coordenada Y y la coordenada Z? Como no hay velocidad en ese eje, en esos dos ejes, la coordenada de Piña es la misma que la coordenada de Natalia. Entonces, ojo con eso. Cuando uno vaya a transformar coordenadas, hay que tener en cuenta cuáles son las componentes del vector velocidad del sistema móvil. Y entonces, vas a encontrar, ¿sí?, que en la transformación galileana en forma rigurosa, tiene en cuenta las tres componentes de la velocidad. Pero lo importante es que las aceleraciones son las mismas, porque si tú derivas, ¿sí?, las velocidades, se supone que el sistema móvil, el cual se está moviendo Natalia, es constante, ¿sí? Constante, la velocidad es constante. Por lo tanto, si derivas, las dos aceleraciones son iguales. Fíjate que en el tiempo de Galileo, 1700 y algo, era un logro importante encontrar este tipo de transformaciones, una forma de pensar distinta, como yo describía el movimiento en la Luna, en la superficie de la Luna, y cómo el propio tipo que estaba en la superficie de la Luna describía el mismo movimiento. Era importante ver ese tipo de cosas. Con esta última diapositiva creo que terminamos, ¿sí? Ojo, niños, de nuevo, voy a repetir lo que digo en todos los videos. Lo que yo les digo acá puede ser solo una puntica de todo lo que debemos saber. Hago todo lo posible porque en el tiempo corto que tocar todos los temas posibles, toda la temática posible. Algún detalle se me debe haber escapado. Por lo tanto, yo necesito que tú abras el libro. Si tienes el libro, yo te dije, cualquier libro te sirve en la medida que lo abras y lo leas. Tú usa este video solamente como una guía. Tú tienes la obligación de abrir el libro o buscar cualquier fuente de información que tú entiendas. Y yo estoy en el lapso de la semana, desde que cuelgo este video hasta que tengas que colgar las actividades, estoy atento a que me hagas preguntas. Por favor, pregunta. Entonces nos vamos a ver en la próxima semana en el siguiente video. Les deseo buena suerte, diviértanse, ¿sí? Y nos vemos.